Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, hola. ¿Todos me escuchan? Bueno, bienvenidos a una clase otra clase de geotopografía. En este caso, en esta clase sincrónica, digamos, vamos a hacer la revisión de un tema bastante importante, ya un tema de parcial, lo que es la parte voy a compartir, de planialtimetría, digamos, si se quiere, es lo que, una de los elementos, digamos así, que nos da el resultado de la materia o de uno de los objetivos de la materia, con lo cual básicamente estamos haciendo toda esta construcción de conocimientos para poder llegar a un resultado que básicamente represente, no solamente en planta, que hemos ya visto varios métodos, sino también en altura. Es decir, hasta hacia atrás, digamos, si uno mira hacia atrás, estaríamos en condiciones de realizar un plano sin coordenadas de alturas. Es decir, un plano de planta, que le llamamos. Un plano de medidas únicamente en dos coordenadas, que normalmente las denominamos coordenadas XY, con el agregado tal vez de uno de los últimos aparatos que vimos, que era el teodolito, y obviamente digamos, sus predecesores, es decir, tomando el teodolito como punto de partida hacia los elementos o el instrumental que va tomando elementos electrónicos y todo lo que es la nueva tecnología para poder desarrollar, digamos así, en el mismo momento que uno está midiendo un cierto cálculo. Bueno, esa va a ser la primera parte de la guía, de la clase de hoy, perdón. La segunda parte es la guía que vamos a hacer la revisión general, digamos, de la última guía que ustedes están desarrollando, y al final de la clase vamos a ver algunas consideraciones comunes, como siempre, de los exámenes parciales que hemos tenido en las dos clases anteriores. Entonces, para no demorarnos más, vamos a ver lo que es la revisión de la clase de hoy. No sé si algún compañero la ha podido ver, pero bueno, básicamente recuerden que estas clases sincrónicas sobre el material ya, digamos, ya visto son un modo de revisar los conceptos más importantes sobre el esquema de un avance particular de cada uno de ustedes sobre los temas. Es decir, en concreto, ustedes al punto de hoy, digamos al día de hoy, deberían tener ya digamos, su propio apunte desarrollado desde las clases que están en YouTube, digamos, y que se habilitan en fechas ordenadas desde la UV. Es decir, centralizando la UV como matriz de todas las clases, ustedes ya deberían tener digamos así, el material hasta la segunda clase de planialtimetría. Planialtimetría tiene dos clases, de las cuales vamos a hablar hoy. Esto un modo es a modo, digamos, el comentario es a modo de que ustedes se puedan también ir midiendo en cómo tendría que ser el avance
según lo que han logrado avanzar, digamos, con lo cual sería un punto importante que ustedes lo controlen a esto, lo controlen para, sobre todo, no atrasarse y luego poder tener el tiempo necesario para desarrollar todos digamos así, las actividades que estamos planteando desde la cátedra. Bueno, entonces, ¿todos ven el puntero rojo y me escuchan bien? Hola, hola, se escucha, ¿no? Sí, Sí, profe. sí. Bueno, es interesante también que ustedes se autorregulen, como siempre les digo, de el tiempo digamos, que estamos compartiendo. Es decir, esto sería como un tiempo de clase, el video de YouTube lo tiene que tomar como tiempo de clase, y es un tiempo que es mucho más eficiente si lo utilizan bien. Bueno, digamos, en el objetivo, digamos, nuestro objetivo principal en lo que es el tema de plan y altimetría es básicamente por determinar la altura o la determinación de alturas, digamos, así como elemento general como idea marco. Y hay varios métodos, digamos, para desarrollar esto, que básicamente lo podríamos resumir en nivelación geométrica, nivelación trigonométrica, nivelación barométrica y taquimetría. Hoy por hoy, las dos centrales, digamos así, son más de precisión, si se quiere, que la inicial, y obviamente la taquimetría, al tener el desarrollo tecnológico de estaciones totales o de GPS, ha tomado un impulso mucho mayor y ha superado en cuanto a productividad en el campo y en la generación de los documentos, o sea, planos o memorias, a estas dos que son predecesoras. Entonces, uno podría decir por qué hoy la nivelación geométrica es tan importante. O sea, hoy en cualquier obra lineal ustedes van a ver que se está realizando una nivelación geométrica. Ustedes van a tener que hacer seguramente eh, el, el, en su primer trabajo o en alguna de sus primeras actuaciones profesionales, el uso de este tipo de herramientas, porque si es menos precisa, se utiliza más que, por ejemplo, estas dos. Bueno, ya vamos a ver cuando avancemos, pero como a modo de resumen y de cierre de este punto, es que la nivelación geométrica tiene elementos mucho más sencillos de transportar, de cuidar, de interpretar, de procesar, que una nivelación trigonométrica y ni hablar que una barométrica. Entonces, hay una cuestión de rapidez y de implementación que ha hecho que la nivelación, o que hace que la nivelación geométrica nos dé un entorno, digamos así, de valores tan rápidos y son tan prácticos que sobrepasan a la precisión o al error que podemos cometer. Y como también ha avanzado, el instrumental ha avanzado de tal forma que esos errores, digamos así, han bajado mucho, se han disminuido, con lo cual es algo muy utilizado, es algo muy productivo en toda la profesión, digamos. Recuerden que pueden abrir el micrófono y me pueden consultar en cualquier momento. Es más, si abren el micrófono y la cámara, mejor, así nos vamos conociendo, o por lo menos nosotros tenemos un poquito más de memoria visual, que no hemos visto poco. Entonces, lo que es la parte, digamos así, bueno, del desarrollo, el
casi que el resumen que quiero dejar en este sentido es recordar un poco cuando hablábamos de geodesia y topografía. O sea, aquí vamos a hablar de, digamos así, de superficies de esferoides o de geoides, es decir, superficies alabeadas, superficies que, si bien van a ser concéntricas, son curvas, no son planas. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta cuando nuestro relevamiento, digamos así, o nuestro trabajo sea en grandes superficies, que vamos a tener que hacer correcciones para poder tener en cuenta esa, digamos, esa curvatura, y que en la normalidad nosotros vamos a trabajar digamos así, en tramos que vamos a despreciar esa curvatura, ya lo vamos a ver por qué, y que normalmente está asociada a la visual que uno tiene, o al tramo de lectura que hace para que esa visual no sea tan alargada, y también poder apreciar dentro de una regla o lo que sea la medición. Básicamente, aquí con estas definiciones ya tenemos que tener básicamente la idea de nivelación. Lo voy a leer como el proceso de elevaciones o altitudes de puntos sobre la superficie de la Tierra. Es decir, esos puntos son los puntos que nosotros vamos a medir y que luego tienen que ser representados en algún sistema para poder ser expresado, para poder ser entregado, para poder ser utilizado como base para una eventual desarrollo de un anteproyecto, de un proyecto, etc. Entonces, básicamente, esa idea, y la idea que si nosotros, por ejemplo aquí tenemos la altura, digamos así, del punto A. La vertical es la línea de la plomada que pasa por A. Que es lo más gráfico, porque por ahí también habla de la gravedad, digamos, la dirección de la gravedad, pero en sí lo materializamos con la plomada. Entonces, acá nosotros vamos a tener una superficie de nivel que básicamente va a mantener el nivel de A. Y aquí, por ejemplo, tendríamos una superficie de nivel que va a mantener el nivel de B. La diferencia entre esos dos niveles se denomina desnivel. Es lo que nosotros normalmente buscamos para, no sé, hacer una obra puntual. Por ejemplo, si tiene que ser un resalto, un sifón, una diferencia de altura para poder hacer una transición en una vía de comunicación, con algún sistema, ya sea por gravedad, a cielo abierto o por tubería, etcétera, etcétera. Noten que desde la topografía vamos a obtener la lectura, y con esa lectura vamos a obtener el dato que nos va a hacer falta, por ejemplo, para el hidráulico. Recién Andrés me comentaba de la clase de hidráulica. En hidráulica ustedes no estudian cómo tomar esa diferencia. Solamente dicen, hay una diferencia, y de ahí empiezan a calcular lo que les haga falta según el problema. Bueno, justamente la topografía es la que les va a dar esa diferencia, ese desnivel o esa cota de nivel de un punto A un punto B, y la obra estará enmarcada entre A y B, o será la transición que viene desde antes de A y continúa después de B. Aquí, entre A y B, es donde tenemos que intervenir y donde vamos a tener que, sí o sí,
tener los datos desde el relevamiento topográfico para poder hacer la transición. Acá, por ejemplo, está en dos puntos distintos, digamos, son dos morros, que básicamente se ve la curvatura desde algún plano de referencia, por ejemplo, el que está más negrito, el que está más debajo, y en continuo, y en discontinuo el nivel del punto B y el nivel del punto A. Esto que vemos acá, repito, es en forma general para poder tener una, digamos así, general o universal, básicamente. Esto lo podemos aplicar en cualquier problema. Ahora bien, si el problema de esto es, o si la distancia, digamos así, entre el punto A y el punto B es reducida, pregunto, ¿tendría que ser curvo o plano? No pueden responder. Bueno, yo entiendo de que todos están conectados, de que todos están siguiendo la clase, así que estamos en un avance y estamos entrando en la recta final, o por lo menos central de la materia, que es muy importante que ustedes la sigan, pero el seguimiento lo tienen que hacer ustedes. Nosotros ya más no podemos hacer. Este sería el desnivel. Entonces el desnivel básicamente lo vamos a calcular como la diferencia entre el nivel de B y el nivel de A. Teniendo el nivel de cada uno de ellos, obtenemos el desnivel, solamente por la diferencia. Luego, bueno, aquí básicamente nos metemos con lo que con lo que son dos fenómenos, curvatura y refracción. Son digamos, dos fenómenos que se dan por justamente estar en un sistema curvo. La Tierra no es plana, con lo cual ese fenómeno, esa característica nos genera una serie de efectos, que una es la curvatura y otra es la refracción. Entonces, desde el punto de vista, digamos así, de la curvatura, si nosotros tomamos una línea horizontal, claramente queda en evidencia que la verdadera, digamos así, va a ser una curva. Entonces, en la distancia entre A y B, si yo ahora me voy con una vertical y intersecto la línea horizontal, va a haber una diferencia BD, digamos así, que digamos así, me muestra, ¿no? Me muestra la diferencia o el efecto de esa comparación entre una horizontal o entre una línea recta y una curva. Esa diferencia está mesurada, digamos, y que básicamente la expresa de esta forma. Eso ya está y lo podemos calcular para 100 metros, 200 metros, luego hacemos la comparativa, y es interesante que mientras un efecto me da, como quien diría, una altura mayor, el próximo efecto, digamos, el efecto de la línea de visual, que sería el de este otro lado, digamos, me daría una lectura menor. ¿Y esto por qué? Es porque la misma visual, por las diferentes densidades, digamos, por las capas que está conformada la atmósfera, básicamente hace que la visual no sea recta, sino que básicamente que caiga. Entonces, la línea horizontal me daría
una lectura, digamos, por exceso, la otra por defecto, con lo cual hacia una visual hacia una distancia considerable me daría, digamos, un efecto con respecto al otro, me daría una especie de compensación. Entonces, lo que es la refracción sería el RM, que básicamente daría este H como lectura, y bueno, tiene una forma también en relación a la distancia. Cuando nosotros componemos, digamos, esas dos, que básicamente tienen sentido distinto, la altura final, digamos, hacia el punto más alejado, teniendo en cuenta los dos efectos, es decir, la curvatura y la refracción, me da un coeficiente que sería 0,0675 por K al cuadrado. Si ahora decimos, bueno, vamos a ver de cuánto estamos hablando para una distancia de 100 metros, resulta que esa diferencia, digamos así, en la lectura es de 675, o sea, 0,7 casi milímetros. Entonces, de esa forma nosotros podemos conmensurar un poco estos dos efectos y decir, bueno, en 100 metros voy a estar cometiendo ese error, por ejemplo, en una nivelación, ¿está o no dentro de lo que mi proyecto o de lo que mi relevamiento toma como tolerancia? Esto se va a sumar y es un poco se va a sumar, digo, a todo lo que ya conocemos, a todo lo que ya hemos visto en cuanto a desarrollar una lectura, y en sí nos da digamos así, un marco para cuando estamos decidiendo, por ejemplo, los tramos de nivelación que vamos a hacer. Es decir, cada cuánto vamos a hacer las estaciones, cada cuánto vamos a poner nuestras reglas, que son los que ya vamos a ir viendo hacia adelante. Si nosotros tenemos el equipo de medición, básicamente, ¿qué quiero decir? Que si vamos a medir el desnivel, por ejemplo, entre el punto A y el punto B, y sabemos que este error va a estar asociado a la longitud, si nosotros disminuimos la longitud de nivelación para llegar a lo que es la medida entre A y B, ese error se va a disminuir, digamos así, en forma proporcional, con lo cual una de las salidas, digamos así, para desestimar ese tipo de error es no hacer tiradas tan largas en las mediciones que tenemos que hacer. Ahora bien, esto sería ya lo que es la nivelación geométrica. Para la nivelación geométrica vamos a tener el aparato con nuestro trípode, es decir, el altímetro con nuestro trípode, la regla, una cinta como elementos principales. Luego podemos tener como accesorios jalones, fichas, estacas, etcétera, para poder ir materializando digamos, si es que necesitamos, las estaciones intermedias. En cuanto al proceso, básicamente de medición, vamos a buscar un punto en el cual instalar el equipo, y luego vamos a tener una regla en cada uno de los puntos. En el punto A, y luego puede ser otra regla, pero eventualmente siempre frecuentemente usamos la misma, porque es solamente moverse de A a B y volver a hacer la medición. Luego podemos también tener una medición simple, que sería en una sola estación, por ejemplo desde el medio o desde un extremo hacia el punto a nivelar. Entonces, por ejemplo, con la altura del instrumento, la cota desde la superficie de referencia y la medida, podemos, la medida sobre la regla,
podemos saber digamos, cuál es la altura, digamos así, o la cota de ese punto. Y cuando en una, digamos así, nivelación compuesta, que es básicamente cuando tenemos un desnivel que es importante, vamos a tener que ir haciendo varias estaciones, es decir, moviendo el instrumento y moviendo cada una de las reglas. Esto es digamos, es un proceso secuencial, digamos así. Se mueve primero la regla y luego el instrumento, y nunca se mueven los dos juntos. Siempre es primero la regla y luego el instrumento, pero nunca se mueven los dos juntos. Si se mueven los dos juntos, por ejemplo, esta regla ahora está acá, y cuando se mueve el instrumento, esta regla también se mueve, pierdo la referencia para cuando este instrumento se estaciona. Eso es muy importante. Y otra cuestión importante es que la regla siempre tiene que quedar en forma vertical. Estos son básicamente dos esquemas de los tipos de anteojos, digamos, el nivel de anteojo y el nivel de anteojo basculante. La variante, digamos, entre uno y otro es básicamente que este se puede corregir con el tornillo de basculamiento. Ya vamos a ver uno de los errores, que básicamente lo corregimos con el tornillo de basculamiento. Pero lo que es la nivelación del equipo lo vamos a hacer sí o sí con la base nivelante, digamos, o la plataforma con los 3 tornillos nivelantes, para poder tener básicamente una nivelación principal, y luego con según el aparato, con algún elemento secundario, y el nivel de burbuja en los dos casos esquematiza que para poder hacer la medición debemos tener, esto ya lo hemos visto, pero lo repito, debemos tener el anteojo perfectamente horizontal, y para poder tenerlo perfectamente horizontal lo tenemos que controlar, lo tenemos que contrastar con algo. Ese algo, esa medición, se va a hacer previo, o esa observación se va a hacer previo a la medición. Es decir, observamos el nivel casi ya antes de la medición, es decir, con el objetivo apuntado, y luego de chequear el nivel de burbuja, digamos así, tomamos la medición. Eso siempre lo tienen que tener, es parte de la metodología digamos así, de la medición, ya que la condición de medición es que este rayo, digamos así, o esta visual, sea horizontal. Ese es el punto de partida, básicamente, de nuestra nivelación. Entonces, básicamente, con la nivelación nosotros vamos a obtener una diferencia de nivel. Ahora, con la diferencia de nivel, nosotros decimos, por ejemplo, acá tenemos 2 estacas, 2 puntos, y queremos establecer la diferencia de nivel. Si nosotros tenemos el nivel en el punto A, por ejemplo, y conocemos el desnivel, vamos a poder decir cuál es el nivel del punto B, por ejemplo. Entonces, conociendo el desnivel, básicamente vamos a ir pudiendo fijar esa cota en los puntos que hagan falta. Para eso vamos a necesitar una referencia. Entonces nuestro plano de referencia o superficie de referencia, en realidad es una superficie de referencia, pero nosotros lo tomamos como plano porque estamos acotando las medidas a un espacio pequeño. Estamos dentro del campo de la topografía y no como empezamos de la geodesia. Entonces eso que era una superficie curva, ahora lo tomamos como un plano de referencia. Bien, si nosotros decimos que la cota del punto A es 95,40, por ejemplo, obteniendo el desnivel entre A y B, vamos a poder calcular la cota de B. Entonces iniciamos, ponemos la estaca,
la mira, hacemos la medición desde el instrumento colimando, digamos así, la lectura en la regla, luego esta regla pasa al punto B, el instrumento gira y tomamos la otra lectura. Esa lectura, básicamente, esa diferencia de nivel va a estar dada por la diferencia entre las dos lecturas. La lectura en A y la lectura en B. También llamada en retroceso y en avance, si es que nosotros vamos para allá, por ejemplo, hacia B. Pero no avancemos tanto en eso, que ya lo vemos en la filmina que viene. Acá la diferencia de nivel, cuando hago esa diferencia entre las dos lecturas, me da, por ejemplo, 2 metros. Quiere decir que si luego yo voy a necesitar o a querer definir la altura en B, por medio de la altura en A, le sumo el delta o la diferencia de nivel y obtengo la altura en B. Eso es bastante sencillo, lectura en A, lectura en B. Ya lo había dicho estos dos. Los errores, digamos, en la nivelación geométrica, básicamente dos grupitos, sistemáticos y accidentales. Los accidentales, noten que en uno de ellos está el calado del nivel, es decir, el control del nivel. Lo que dije en la filmina anterior. Y en el otro, la lectura de mira. Si nosotros tomamos mal la lectura de mira, bueno, vamos a tener mal la lectura, pero no por un error, digamos así, sino por una... O sea, es un error, pero es una impericia nuestra porque hemos visto mal el número, lo hemos tomado rápido, o hemos hecho algún desperfecto que la lectura la tenemos errónea, digamos, que hemos observado mal la lectura sobre la mira. Bueno, así es como se ve. Entonces vamos a tener un hilo central o del medio, un hilo superior y un hilo inferior. Esto normalmente tomamos las tres, o sea, tomando las tres lecturas, a ver, tomando una, si uno está en una nivelación, digamos así, sencilla, que no necesita tanta precisión, siempre tomamos la lectura del medio. Pero lo ideal es tomar las tres lecturas, porque si yo tengo, digamos así, que estimar, por ejemplo, como está acá, que no estoy en una lectura entera, voy a tener algún decimal, con la lectura superior e inferior puedo estimar puedo calcular, perdón, ese decimal. Si no, de la otra forma lo tengo que estimar, diciendo, bueno, acá está el medio, esto está entre el medio del medio, y bueno, si está entre el medio del medio será, no sé, 0,25, por ejemplo, o lo que sea según la graduación. Esto lo podemos hacer cuando estamos en una distancia cercana, pero cuando estamos en una distancia alejada ya se empieza a complicar. Por eso también es recomendable no estar en una distancia tan alejada, porque ya esto no lo podemos practicar. Bueno, lo que es la prueba de ajuste, en realidad esto es un error debido a que la línea de colimación, digamos, no tiene un ángulo perfectamente horizontal. Es decir, nosotros nivelamos todo, nivelamos el trípode, nivelamos todo lo que es la base, y aún con el nivel tubular nivelado o bien calado, esto es la medición y no esto. Esta sería la medición sin error, y este E trata de simbolizar, digamos, el error angular que nos da básicamente una lectura distinta. Entonces, básicamente, si nosotros sabemos que la diferencia de altura entre A y B es la diferencia de la lectura
en una regla menos la de la otra regla, lo que dicen los corchetes acá básicamente es la lectura. Es decir, A1 menos D1 por E, D1 por E es esta diferencia. Entonces, si yo hago la lectura A1, y le resto básicamente el error, es lo que me tendría que dar. Igual para ambos lados, entonces acá voy a tener la A1 real y la B1 real. La resto y me da el delta H. A su vez, a todo esto yo asumo que él lo conozco, pero yo a él no lo conozco. Yo intuyo de que el nivel está bien, pero no lo sé. Entonces, esto vamos a tener que hacer una serie de pruebas para poder dar si el, digamos así, nivel está bien o mal. Pero básicamente, si nosotros hacemos que la distancia de 1 y la distancia de 2 sean iguales, es decir, desde la estación hacia el primer punto en donde está la mira, y luego lo mismo hacia la estación y el segundo punto donde está la mira, fíjense que cuando estos dos elementos son iguales, los dos errores son iguales y con lo cual se anulan y es básicamente me queda, digamos, como la fórmula original, o sea, la diferencia de nivel es la lectura A1 menos B1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dos cosas. Si nosotros no conocemos el equipo y nos queremos aislar de cualquier tipo de estos errores, este es el más frecuente, o el más probable en realidad, no más frecuente, porque en sí los instrumentos son bastante robustos, con lo cual se bancan bastante el uso. Si yo cumplo esta condición, digamos, de hacer mediciones hacia adelante y hacia atrás, desde la estación a una distancia igual, este error me independizo, digamos, del error. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo corrijo el error? ¿O cómo realmente lo dejo en evidencia? Bueno, si pudiese tener un elemento lo más plano posible, sería lo mejor, pero si no, esto es independiente del plano, se puede hacer un plano con una irregularidad, y básicamente voy a tener D1 más D2 y aquí D3. Entonces, si nosotros hacemos o desarrollamos esto, que nosotros acá vamos a tener una lectura, un error, perdón, con lo cual la primera lectura en B2 y en A2 van a ser van a ser influenciadas por el mismo error. Entonces, según este desarrollo, que no me quiero situar en el desarrollo, pero básicamente, si yo acá, antes el instrumento estaba acá en el centro, y tuve una cierta lectura A1, B1, ahora el desnivel entre A y B no va a cambiar por más que yo lo mida de acá, porque eso ya es una cuestión de la misma topografía. Entonces, si ahora me voy un D3 hacia afuera de los dos puntos anteriores, voy a poder calcular el error con esta fórmula. Y noten que esto es el desnivel y esto es el desnivel. Entonces, cuando esto y esto coinciden, básicamente el desnivel es el mismo, esto se me anula y el error es cero. ¿Qué es lo que yo tengo que poder hacer con el... Si yo igualo las dos medidas del delta H a B, es decir, muevo, por ejemplo, con este instrumento, atrás, con este instrumento, es decir, con el nivel de anteojo basculante, yo puedo corregir, basculante porque bascula en este punto, y este es el tornillo de basculamiento.
Entonces, con todo, digamos así, el sistema fijo, lo que se hace es, incluso con la visual fija, lo que se hace es por medio del tornillo de basculamiento, lo que se hace es corregir, digamos así, esa línea que tiene un error que es vertical y que no es horizontal en la horizontal. Pero ¿cómo sé que en realidad está horizontal? Bueno, sé igualando los dos delta HAB. Es decir, el delta HAB, como dije, es el mismo, independientemente que yo esté midiendo con el instrumento aquí en el medio o lo esté midiendo en un D3 fuera de ese sistema, si se quiere, que ya está instruido para poder hacer la corrección, digamos. ¿Mm? Esto entonces es importante porque si nosotros detectamos, digamos, es muy fácil detectar, básicamente son dos pasos. Un paso es materializar dos puntos, A y B, y luego hacer la medición con el instrumento en el medio, en A y en B. Entonces eso nos va a dar, ¿qué cosa? Un desnivel fuera del error que puede tener el equipo. Entonces el delta H que nosotros vamos a tener, el delta HAB, va a ser libre de error. Ahora, nos corremos un D3 y ponemos el instrumento nuevamente a medir en los dos puntos ya materializados A y B. De esa forma, vamos a volver a obtener por diferencia el delta H a B. Y allí, más allá de la fórmula y todo, vamos a ver si nos coincide, no hay error, y si no nos coincide, qué es lo que tenemos que hacer. O cuál es el error, por lo menos. El error que estamos teniendo es que básicamente esa línea de colimación o línea de visual, si quieren decirlo más fácil, no es horizontal. Digamos, está teniendo un ángulo distinto a la horizontal. ¿Alguna pregunta? ¿Qué distancia, por ejemplo, tendrían que darle a D3, por ejemplo? ¿No? Bueno, si no hay dudas, seguimos. Profe, perdone, Esto es ¿qué básicamente... distancia hay que darle a B3, como usted decía? No sabía esa parte. No se entiende. ¿Cómo? Claro, o sea, ¿qué distancia básicamente a B3 habría que darle? Eso es lo que yo pregunto. Esa es la pregunta. Yo noto que, bueno, no están conectados lamentablemente con los temas, pero esto es, tenemos que seguir avanzando, digamos. Esto lamentablemente depende de ustedes que se enganchen con los temas. Está todo disponible, muchachos, para que ustedes puedan aprender. Si ustedes no quieren aprender, lamentablemente no podemos hacer más que eso y también lamentablemente los parciales reflejan esta falta en muchos casos de compromiso con las clases, con seguir las metodologías que estamos planteando. Esta metodología no la inventamos nosotros. Esto hay que desarrollarlo de esta forma y si ustedes no saben cómo se hace, básicamente no saben medir. Es decir, vamos a ir al campo a eh, manejar un equipo y si ustedes no saben qué hacer, eh, pero esto se estudia en escritorio, es lápiz y papel, ¿eh? No sé qué es lo que están esperando, pero para mi forma de ver, están perdiendo el tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos una nivelación planteada, ¿sí?, desde A hasta B. Es decir, tenemos los dos puntos, esto sería en planta, y
como lo que vamos a hacer lo tenemos que planificar, vamos a decir, bueno, yo tengo que ir desde A hasta B. Y en corte sería desde A hasta B. Entonces, básicamente voy a tener que plantear, primero, tengo que decidir si va a ser una nivelación simple o compuesta. ¿Qué es lo que me daba la diferencia entre una nivelación simple y una compuesta? La diferencia de nivel, digamos, estimada en principio, y sobre todo la altura de la regla, porque si aquí la altura de la regla, por ejemplo, es tal que solamente, digamos, la voy a ver desde este punto y no desde este punto que está más alto, o desde este punto que está incluso más alto, voy a hacer la primera medición y voy a ver que necesito hacer varias estaciones o estimando la diferencia de niveles que voy a tener en el transcurso de esta línea, voy a poder decidir si voy a una nivelación simple o compuesta. En este caso, vamos a hacer la compuesta porque es más difícil, entonces la simple, básicamente entendiendo la compuesta, se entiende la simple. Voy a ir haciendo estación 1, estación 1, estación 2, estación 2, y así sucesivamente voy a ir poniendo la regla e ir haciendo las mediciones. Una vez que estén hechas todas las mediciones, incluso el punto B, voy a tener una serie de mediciones que voy a ir llevando a una planilla. Entonces, si el sentido de avance es este, voy a llamar la primera lectura, por ejemplo, los 420, lectura en retroceso, porque yo voy para allá. Y la próxima lectura en avance. Entonces, en cada una de las estaciones voy a tener dos lecturas. Una lectura en retroceso y otra en avance, que en planillo, digamos así, o llevo a una planilla tal como esta. Esta es una de ellas, es la que a mí más me resulta práctica. Y básicamente va a tener varias columnas y, por ejemplo, en la primera columna vamos a tener las estaciones. En la segunda columna los puntos, entonces, estación. ¿Qué punto veía desde la estación 1? 1. Y veía el punto A y el X. Desde el 2, el X y el Y. Y desde la 3, el Y y el B. Entonces, cada uno de estos sería en retroceso o en avance, según el punto de estación en el que yo esté. A su vez, la nivelación la vamos a hacer digamos, en ida, lo que se llamaría en ida, y lo que se llama en vuelta, que básicamente es, si el sentido de avance yo lo tomo como ida a este, llego hasta B, y luego vuelvo en el sentido contrario. Entonces, lo único que voy a tener que tener como fijo son los puntos A y B, que son los puntos en el cual yo quiero conocer el desnivel. Entonces, ¿cómo debería ser el desnivel AB respecto del BA? Mismo módulo, signo opuesto. Exactamente. Opuesto. El desnivel, en realidad, el desnivel es el mismo. El signo, si nosotros consideramos pendientes, puede ser positivo o negativo, teniendo en cuenta justamente este sentido. O cuál es el sentido y asociarlo a ese signo. Eso es lo más útil que ustedes pueden hacer. Sentido y signo. Entonces, por ejemplo, el punto A respecto del punto B, ¿está más alto o más bajo? Más bajo, ¿no? Abajo. Más bajo. Entonces, ¿cuánto vale en cuanto a signo el delta HAB? ¿Eso sería negativo? Sentido negativo, bro. Si es A más bajo y B más alto, el delta HAB
Si estoy yendo desde un punto más bajo hacia uno más alto, ¿por qué sería negativo? No, es positivo, profe, tiene razón. Que era la diferencia arriba, o sea. ¿Ah? ¿Cuándo va a ser negativo? Va a ser negativo si yo ahora invierto esto y el sentido de avance sería lo opuesto. Ahora, ¿qué es lo qué es lo que tendría, digamos, o qué querría calcular? El desnivel entre B y A. Entonces, solamente esa inversión AB o BA me está diciendo qué cosa. El sentido del avance. Claro, sí, sentido avance, tiene razón. Entonces, por eso decía que está relacionado al avance. Es decir, tener en cuenta un signo, sí o sí, me dice cuál es el avance en forma implícita, no explícita, pero me dice cuál es el avance. Es decir, yo estoy yendo a B, voy desde A hasta B. BA, voy desde B hacia A. Entonces, el delta H, BA, ¿qué signo tiene en este caso? Negativo. Sí, Ay, sí. ahí sí, negativo. Negativo, o sea, Bien. la altura de B, la estamos viendo, es mayor que A. ¿Mm? Con lo cual, decrece. Esto obviamente es una convención que se toma así, pero al final de todo, lo que cuenta son las cotas. Digamos, en casi todos los proyectos nosotros nos vamos a manejar con cotas, y cuando calculemos, por ejemplo, el nivel de A, o cuando tengamos el nivel de A y querramos calcular el nivel de B, si nosotros tenemos la pendiente, el delta H, lo que sea, con su signo, eso nos va a llevar a no cometer errores y tener en cuenta que el punto A está más bajo que el B. ¿Me siguen? Sí, 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 profe. Si Sí, nosotros sí. hablamos, por ejemplo, de pendiente o de diferencia de nivel, y resulta que le pifiamos al signo o interpretamos mal el signo, entonces, ¿qué vamos a estar diciendo? Y si invertimos el signo, vamos a estar diciendo de que el punto A está más alto que el B, o que el B está más bajo, y no va a ser real. Va a estar exactamente el doble hacia el sentido opuesto. ¿Mm? Porque si nosotros lo calculamos y acá decimos, no, acá resulta que la A es 95 y el B es 93. Y no, aquel B era 97. Entonces, esas son las diferencias que hay que ir interpretando para que cuando hagamos el cambio o la estimación de una cota a la otra, no cometer el error en el nivel. ¿Mm? Bueno, no me quiero detener mucho más en esto, porque estas son las planillas, ya lo han visto. Acá tener en cuenta que el método del rodeo puede ir por un camino distinto. O sea, dos consideraciones. Esta vuelta, no necesariamente las estaciones o estos puntos intermedios van a tener que ser los mismos. Pueden ser otros. El desnivel al final va a ser el mismo, por más que esto esté movido, no sé, 1 metro para acá, 1 metro para allá, o esto 10 centímetros más, 10 centímetros menos. Y queda en evidencia en el método del rodeo que directamente voy por dos caminos distintos. Aunque sean dos caminos distintos, la cota de A y la cota de B no va a cambiar y el desnivel va a ser el mismo. Entonces, estas planillas luego tienen puntos de control, digamos, para saber cómo hacer digamos así, el procesamiento. Y básicamente el procesamiento rápido es en diagonal, porque en el punto A yo voy a tener retroceso del punto A aquí, avance del punto X en la estación 1, que básicamente son estas dos mediciones desde 1 aquí. Entonces hago la diferencia cruzada y me da el resultado. Hago la diferencia cruzada y me da el resultado. Hago la diferencia cruzada y me da el resultado. Luego, si acumulo aquí y hago la diferencia, me tiene que dar igual que si yo hago la diferencia y encuentro la sumatoria. ¿Mm? Y también, si veo los niveles, el desnivel
noten que se ve aquí, si yo empiezo con 100 en el punto A, y el punto B va a tener este desnivel sumado o restado, según sea su valor, digamos, su nivel. En este caso vemos que sube 105,90. Ven que cierra por todos lados lo que veíamos recién. Por otro lado, tenemos la planilla de cálculo, que esto es para ver cuál es la, digamos así, si hay alguna corrección, cuál tiene que ser, tolerancias, etc. Que aquí básicamente voy a tener el delta H1 y el delta H2, pero en realidad estos dos delta H es el mismo punto, es entre A y B, solo que uno es de ida y el otro es de vuelta. Si yo tengo, por ejemplo, que me dan en las dos planillas anteriores, la ida y la vuelta, me da alguna diferencia, la voy a llevar a esta planilla y aquí la voy a procesar, y básicamente lo primero que voy a hacer es saber si esto está dentro de la tolerancia, porque acá voy a tener la longitud, entonces para una longitud voy a tener la diferencia entre las dos lecturas, y voy a decir, bueno, según la diferencia que yo tengo entre las dos lecturas, estoy dentro o fuera de la tolerancia. Las tolerancias más o menos pueden ser según, digamos, dependen de la topografía, si es accidentado o no, pero básicamente para pendientes suaves y abruptas. Y esta es la forma de hacer las correcciones, que básicamente es como una planilla anterior, pero con compensaciones para luego tener una planilla, digamos así, una columna de alturas definitiva. Entonces, bueno, sentido de avance, esto, sentido de regreso. Luego, lo que es la nivelación trigonométrica, esto básicamente es lo que tengo que medir es respecto de un plano de comparación, que es en donde estaría el equipo, es medir una altura h, que es entre el plano de comparación y el punto, y una altura s, que es entre, o sea, que es la lectura, digamos, en la regla, básicamente, que es desde, obviamente, donde comienza la regla y la lectura. Entonces, básicamente, S más H va a ser igual a I más B, siendo I la altura del instrumento. Fíjense que acá, si yo hago un zoom, no coincide la altura del instrumento con el punto de donde está puesta, digamos, o el nivel donde está puesta la regla, ¿no? Más B, más B. Entonces, esas dos alturas son iguales, y luego, básicamente, por trigonometría, voy a hacer la fórmula de la nivelación trigonométrica, que básicamente es, ¿qué es B? B es esa altura, con lo cual si yo tengo esta longitud, aquí sería como un triángulo rectángulo. Entonces, básicamente, B es, si yo conozco la altura, es la tangente de este ángulo. O sea, L por la tangente de este ángulo me da B. Desde el instrumento hacia la lectura. Luego, bueno, se reemplaza en la fórmula original y se despeja H, que es lo que realmente necesitamos, es decir, la altura desde el punto en el terreno hasta, la distancia entre el punto en el terreno y el plano de comparación. SH o delta H es lo que nosotros decíamos recién, desde A a B. El delta H entre A y B, en este caso sería el H minúscula. Entonces, con esa fórmula podemos calcular. Y básicamente aquí hay que tener en cuenta, esto está aclarado porque muchas veces la medición es medición cenital. Entonces, básicamente lo que nos da es el Z, medido desde la vertical, y nosotros tenemos que calcular el delta como 90 menos Z.
En este caso, delta es mayor que 0, ¿sí? Es mayor que 0 porque está, digamos, desde los 90 hacia arriba, digamos, así está contenido en el primer cuadrante. En el segundo caso, cuando está por debajo, el segundo punto a medir, está por exceso, digamos. Entonces, en este caso, el delta es menor que 0, y al ser negativo, básicamente, nos da que esa, digamos, la tangente es negativa, con lo cual todo ese término es negativo. Y aquí hay dos formas de ver la fórmula. Una es que básicamente que el ángulo sea negativo, pero como hablar de un ángulo negativo siempre da como que no es muy convencional. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Bueno, nosotros sabemos que esto va a ser negativo, utiliza el ángulo común y básicamente arma una fórmula para cuando delta es menor que 0. Entonces, básicamente lo más práctico es, primero calcular delta. Si es mayor que 0, uso esta fórmula, y si delta es menor que 0, uso directamente esta fórmula. O sea, me acuerdo de cómo son los signos y utilizo directamente esta fórmula. Eso es como básicamente para estar dentro de lo convencional y no cometer errores, digamos así. Aquí un poco, digamos, revisando las hipótesis. ¿Para qué? Para tener en cuenta cuáles son cuál es la validez, y por lo tanto tenemos que tener digamos así, la relación entre la fórmula y las hipótesis para poder aplicar los procedimientos que fueron mencionados. O sea, primero las distancias deben ser pequeñas, y las distancias deben ser pequeñas por la curvatura de la superficie y por la refracción de la luz. Entonces, básicamente la recomendación es no alejarnos más de 300 metros de lo que es las distancias en la longitud. Luego, bueno, vamos a tener lo que es la curvatura, todo este desarrollo. Esto es desarrollo prácticamente, así que lo tienen que estudiar como tal. Si hay alguna duda, la repasamos, pero básicamente es un método que va a tener en cuenta lo mismo que vimos en el inicial, y va a dar, digamos así, o se va a relacionar entre sí para poder obtener una suma de términos. Y si a esto lo llevamos a la fórmula fundamental, por ejemplo, de la nivelación trigonométrica, obtenemos la nivelación trigonométrica corregida, o para la longitud que nosotros querramos, básicamente, corrigiendo lo que es refracción y curvatura terrestre. Entonces, luego, bueno, vamos a tener lo que es la taquimetría. Básicamente la taquimetría es un método que puede determinar en una sola lectura las dos, digamos, las dos coordenadas, básicamente, en un sistema polar, la distancia y la altura, o sea, una distancia y un desnivel. Básicamente, si nosotros tenemos un anteojo con hilos estadimétricos, conociendo la constante diastimométrica, vamos a tener que con estas dos lecturas, la superior y la inferior, obtenemos la diferencia o obtenemos P, o sea, la distancia OU, y con la distancia OU y la constante vamos a obtener la distancia. Entonces,
Podemos calcular el desnivel por la lectura, por ejemplo, de la lectura del hilo medio, y la distancia con también el ángulo de giro del aparato, obtenemos la posición de un punto en el plano XY y también la altura en Z. Aquí tenemos de nuevo todo el desarrollo, no me voy a detener en esto, y en distancias inclinadas, como es la teoría, digamos, que la lleva desde la inclinación a la vertical. Y básicamente la taquimetría que a nosotros nos interesa, que es la taquimetría, o la que más nos interesa, que es la taquimetría moderna, que nosotros la vamos a hacer por, aquí tenemos un desnivel entre A y B, pero entre A y B solamente obteníamos este desnivel. Lo que nos va a interesar a nosotros es hacer, por ejemplo, conocer toda esta superficie como es. Por lo tanto, vamos a decir, con puntos de relleno o puntos de lectura, vamos a obtener o vamos a ver el terreno natural. Vamos a tratar de llegar al terreno natural. ¿Cómo? Con curvas de nivel. Entonces vamos a poder calcular o medir desde una estación todos los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y por lo tanto vamos a obtener su coordenada X, Y y su altura en Z. Entonces la representación en planta básicamente nos va a estar diciendo que esto tiene una superficie, por ejemplo, de esta forma. Entonces, esa sería la representación de curvas de nivel. Profe, Por una, sí, ahí es, en el trazo lineal que hicimos anteriormente, cada curva de nivel es a medida que vamos avanzando de estación, ¿no? ¿Sería? ¿O lo no, interpreté mal? esto es una representación. Esto en Ah, realidad es perdón. un corte, digamos, como si fuese, esta curva de nivel está en la planta, en lo que ustedes van a ver, o lo que nosotros representamos, que es un plano. Acá no se alcanza a ver, pero tiene las cotas ahí. Entonces, esta cota será, supongamos, si es esta curva de nivel o esta, será 100, la otra será 98, 96, 94, 92. Entonces, ¿qué Claro, claro. significa? Que todos estos puntos tienen esa cota. Cuando yo eso lo integro o lo veo en 3D, si se quiere, en realidad es esto, sería un morro, por ejemplo. Ah, le representar la montaña sería mal dicho, ¿no? Claro, nada más que nosotros no vamos a representar esto así como una Sí, sí, sí. o lo vemos en planta así o en corte para saber, por ejemplo, en corte si puede ser un corte así, un corte así, un corte así, un corte así. Según la dirección que nos interese, ya sea por un puente, por una vía, por lo que sea, por un túnel, ¿está? Vamos a hacer el corte y vamos a empezar a planificar nuestra obra según el corte que necesitamos. Bien, bien. Gracias. De nada. Esto, por ejemplo, es una representación ya en planta. Fíjense el nivel de detalles que tiene, ¿no? O sea, las pequeñas desviaciones y todos los... Esto es básicamente dibujar con la taquimetría, con el aparato. Y si ustedes recuerdan, básicamente es esto, ya lo vimos, es un aparato, una estación y tomar lecturas en distintos puntos. Vamos a tener un norte, un este o XY, y un eje que es nuevo, que es la altura H. Todo esto básicamente nos va a dar esa curva de nivel que nosotros estamos buscando, o esas curvas de nivel según las lecturas que tomemos. Entonces, si ahora vamos a un trabajo más grande, vamos a tomar, por ejemplo, 1, 2, 3 estaciones y vamos a hacer la radiación de todas las mediciones para poder tener ese crisol, digamos así, de puntos y poder trazar las curvas de nivel. Entonces, una poligonal de apoyo, por ejemplo, que puede ser georreferenciada con un GPS o con algún sistema para poder tener en cuenta esas grandes distancias, y luego desde cada uno de los vértices pueden ser las estaciones hechas por una estación total.
También tenemos, bueno, el uso de los escáneres láser, por ejemplo, o sea, un punto alguno de estos puntos puede ser la estación que el escáner tome para poder ir luego integrando todos los puntos. Puede ser referenciada por un sistema de posicionamiento global, un GPS. Puede ser una base para un vuelo en dron, o lo que, digamos, podamos complementar según el equipo y según lo que querramos representar. Bueno, por mí terminamos aquí. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Si no hay ninguna Profe, pregunta. una pregunta. La poligonal de base, que esa parte que él mostró recién, más básicamente lo que vamos a mostrar es, podemos decirle, el trayecto de la poligonal, ¿no es cierto? Cada poligonal de base. No sé qué sería Perdón, el perdón, proyecto de la perdón, poligonal. La poligonal de poligonal, apoyo, quise decir. la poligonal va a estar Claro, la formada. poligonal de apoyo, quise decir. Que entre cada una de esas unidas, las poligonales de apoyo, van a dar la poligonal, ¿no? Claro, es que eso es la poligonal. La poligonal es justamente la unión de cada uno de los vértices que tomamos como principal o que tomamos como base para Sí, hacer algo. Puede ser un relevamiento, puede ser el día de mañana un replanteo, lo que sea, y eso claro. es la poligonal, digamos. Por poligonal se entiende eso. Después, ¿qué son? Son puntitos unidos por una línea. Bien, bien, Pero profe. esos puntos tienen medidas X y Z, X y Z, Claro, están georreferenciados sería, ¿no? Cada uno de esos puntos y con sus radiaciones. y independientemente de que esté georreferenciado, están con una proporción entre ellos. Por eso no es una Claro, línea que tiene puntitos, es una línea que tiene básicamente vértices, y estos ángulos que están entre ellos son ángulos claro. que ya están definidos. Luego, si está georreferenciado o no, esos son dos pesos aparte. Puede estar georreferenciada, normalmente lo está, pero la poligonal principal, lo de apoyo, en realidad tiene esa característica, que los vértices tienen Sí. coordenadas conocidas, con lo cual conozco las longitudes entre ellos y los ángulos. Ah, bien, bien, profe. Gracias. ¿Mm? Eso ya es tema sabido, ¿no? Debería saberse. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si Andrés se desconectó o está. No, Marce, acá estoy. Ah, no te veía. ¿Querés que dejo de compartir, así compartís vos? O no sé si tenés que compartir o me quedo yo. No, no hace falta compartir. Eh, solamente Dejo, hacerle, dejo algo lindo para que veamos ahí. sí, y cuando le ponga el precio no va a ser tan lindo. Eh, me toca hacer la devolución de la guía 3. En general las guías están correctas. Eh, a veces comparten mucha información de lo que era la guía 2. Se ha planteado, los planteos son lo mismo, lo único que pasamos de triángulos a poligonales, digamos, los conceptos evaluados eran exactamente lo mismo. Hay errores, y lo digo por ahí entre comillas, que estamos en la tercera guía y ya no deberían aparecer. En la primera, bueno, en la primera, la segunda todavía no aprendimos, y ya en la tercera, creo que no poner el nombre de la guía, no poner una carátula y no poner el pie de página con sus datos, me parece que a esta altura del partido, ya estamos terminando el primer semestre, son cosas que no deberían ocurrir. Por ahí entiendo que a lo mejor no pueden imprimir la hoja rotulada, puede pasar, pero no les cuesta nada escribir en el pie, como pie de página, sus datos, para que tengan la misma información. Somos insistentes con esto, pero hoy es un trabajo práctico, el día de mañana es un trabajo, y las reparticiones públicas, uno cuando tiene que presentar un trabajo,
la tiene que representar como la repartición dice que hay que representarlo, y eso es rótulos, los pies de página en los documentos, en los informes, en los planos, el rótulo uno lo baja y lo tiene que respetar, si no lo rechazan. Y bueno, ahí ya no es un trabajo práctico, sino es trabajo en serio, y está en juego nuestro conocimiento, y también hay dinero por el medio, porque uno trabaja gratis. Entonces, son cuestiones que a esta altura del tiempo ya deberían tener asumidas. En cuanto a los temas, a varios le han faltado subir los ejercicios de clase. No vi todavía la entrega 2, probablemente aquel que se lo olvidó puede haberlo subido ahí, y quedaría salvada la situación. Y el error más normal que apareció es, una vez más, la superficie de Gauss con el método incompleto. De ahí en más son las mismas correcciones que hicimos en la guía anterior. No, en este caso los croquis eh, eran representativos del tema, muchos lo volvieron a hacer y marcaron ahí los ángulos, los datos. Yo insisto, creo que eso es fundamental y ayuda a entender lo que uno tiene como dato y lo que necesita calcular. Sin eso muchas veces uno pierde tiempo haciendo cálculos innecesarios, que muchas veces en 2 líneas se soluciona todo si uno administra bien la información que tiene. De mi parte no tengo mucho más que decir que eso, y que apenas termine de corregir todo, le va a aparecer el estado de la guía. Profe, Sí, yo le hago una consulta. Con el tema de método de superficie incompleto, ¿eso qué significa? Yo lo hice, yo sí entiendo que faltó en la otra parte, la de la parte negativa. ¿A eso se refiere? ¿A que falta esa claro, parte? claro, el método, usted cuando lee el método de Gauss, el método de Gauss calcula la superficie de 2 formas: Sí, sí, sí. con los delta X por el valor de la coordenada de Y con los delta Y por el valor de la coordenada de X. Si una de las dos partes no está, el método está incompleto. Ah, bien. Bien, bien, gracias. Insisto que son métodos que son así. Digamos, cuando uno tiene que medir de una forma, tiene que representar de una forma, y si somos insistentes, la verdad que de este lado también cansa ser tan insistente, pero vemos los mismos errores. Entonces, vamos a responder de la misma forma. Esta pregunta que preguntó, creo que Maximiliano, Sí, Maximiliano. la hemos hecho, si ustedes recuerdan y han estado, la hemos hecho en las clases previas al parcial, en la clase de revisión, en todos los momentos, digamos así, de desarrollo del método, ha estado cómo es el método, y hemos insistido en que una coordenada se calcula, si hay que calcularla en 3 o en 4 veces, porque es así el método, y hay que calcularla 3 o 4 veces. Si a ustedes les parece que no es necesario, bueno, ustedes se atienen a las consecuencias. Hoy las consecuencias no son muchas, es desaprobar un parcial. El día de mañana es imprimir 6, 7, 8, 10 planos, llevarlo a una repartición y que les digan esto está fuera de norma o no cumple con lo que haya que cumplir, que está todo escrito, o sea, no hay nadie que les va digamos así, a enseñar qué es lo que tienen que hacer. No hay ninguna clase previa de eso. Los planos se hacen ustedes, digamos, lo hacen ustedes, se representa y ustedes se comunican de una cierta forma con la repartición. Entonces vuelve el plano y lo tienen que hacer de nuevo, y lo pueden hacer cientos de veces, y hasta que no lo hagan bien, la repartición no se los va a tomar. Independientemente de que hay ciertas implicancias legales en lo que se entrega, y con lo cual esa entrega
mejor dicho, por esa entrega ustedes están siendo responsables, civil y penalmente, es decir, con sus bienes y con su libertad. Básicamente pueden perder lo que tienen y pueden ir a la cárcel, digamos así, por hacer mal su trabajo, digamos. Entonces, salvando esto, yo voy a pasar una breve devolución, digamos, sobre los parciales, sobre lo que vimos. El primero, bueno, nombre y apellido en su lugar, o sea, si imagínense que nosotros pedimos, ¿cuál es el examen de hoy? Poner su nombre y apellido, y ustedes no lo ponen, parcial desaprobado, porque no lograron llenar ese campo que es nombre, apellido, legajo. Si luego ese nombre y apellido está escrito en, digamos, una caligrafía que no se entiende, no se puede corregir. Si las múltiples opciones están seleccionadas de una forma que no se entienden, no se puede corregir. Por ejemplo, no es lo mismo seleccionar una múltiple opción y que uno a simple vista vea cuál es, por ejemplo, en tinta, o en un lápiz en forma remarcada, a hacerle un pequeño tilde. No es lo mismo, ustedes ya somos grandes, digamos así, y lo que tienen que hacer es expresarse para que nosotros entendamos. Si ustedes se expresan para que no entendamos, la corrección no la podemos hacer, y si no podemos hacer la corrección, no vamos a poner un aprobado. Ante no poder hacer la corrección es un desaprobado. Por otro lado, todo lo que es la organización, digamos, de las ideas, de textos, es libre y ustedes tienen que poder expresarse de la mejor forma posible. Y eso también lo estamos evaluando. ¿A qué me quiero referir concretamente? Por ejemplo, a todo lo que son tachones, borrones, a no plantear el tema como debe ser planteado, a plantear el tema únicamente con la fórmula final, por ejemplo. Eso lo hemos hablado desde el primer día de clase, que ustedes tienen que ver la clase, estudiarla, desarrollarla en su carpeta y venir a la clase aquí, a este espacio que es sincrónico, que es equivalente a que estemos en clase. Es equivalente a que estemos en el pizarrón y nosotros le preguntemos, chicos, ¿qué dudas tienen sobre el tema de plan y altimetría? Y no hay ninguna duda, apagamos las luces y nos vamos de la facultad porque no hay ninguna duda. ¿Está? Entonces, el plan de estudio ya está en marcha, el nuevo plan de estudio ya está en marcha y básicamente es un plan de estudio basado en competencias. Este año ya lo estamos poniendo en marcha, adecuando todo lo que tenemos que adecuar y básicamente es la enseñanza centrada en el estudiante, tema que ya hemos hablado. Todos los desarrollos, por ejemplo, mejor dicho, todos los desarrollos, cada tema tenía un solo desarrollo y casualmente las personas que han desarrollado ese punto son las personas que tienen buena nota o muy buena nota. Señal de que han estudiado, porque un múltiple opción cualquiera lo responde hasta sin estudiar, pueden poner cualquier cosa, pero un tema a desarrollar no, con lo cual nos ha reflejado que hay muy poco compromiso en cuanto al estudio, si uno lo mide desde ese punto de vista. Con lo cual, ha pasado el primer parcial, no está nada dicho porque es una muestra pequeña, digamos así, de la materia, pero ya en próximo, y ya les voy a decir cuándo, para recordar también, el segundo parcial está planeado para el 27 del 6 y el 2 del 7, o sea, finales de este mes. Es decir, estamos a 20 días del segundo parcial. Pero puedo interrumpir en esa parte del desarrollo. Hay una pregunta, pongo el ejemplo esta porque es la que más me dolió, la del tema de
le defina horizontal o hay una única horizontal y yo puse, ¿cuál es creo que hay una única vertical, algo así. Yo sabía que era una única vertical, pero no sabía cómo desarrollarlo. ¿Qué pones? ¿Qué perpendicular plomada? No sabía cómo. Capaz que falté a la clase donde lo explicó porque yo tuve un problema de conexión en los primeros meses, pero nada, si es así me... A ver, problema de conexión, estamos hablando de que ya pasaron 4 meses de clase y todavía están... Tuve hasta primero de mayo sin internet, realmente. No lo comuniqué. No sé. Claro, pero la internet la podés tener hasta en un bar con wifi o hasta en la calle, la de EPEC, por ejemplo. Si viera la computadora en el estado que está, profe. No es de Bueno, discusión, solamente ese es mi planteo. está bien, bueno. A ver, si vos no tenés computadora no vas a poder trabajar. Digamos, el día que seas ingeniero no vas a poder trabajar sin una computadora. No va ese planteo, profe. Solo que planteo es el otro. Me gustaría poder mostrarle, pero mi planteo es con respecto a cómo justificaría ese problema. ¿Cómo, no sé. Y ¿Tiene que ver con que no entré a las clases es lo en mismo ese es tiempo? lo ¿O mismo no que pude ver yo la te clase? diga, es lo mismo que yo te diga no puedo ir a la facultad, o que vos me digas, cualquier estudiante puede plantear, no puedo ir a la facultad porque un día hubo paro de colectivo, el otro día se me rompió el auto, el otro día no me lo prestaron. Es decir, por Sí, excusa excusa mediocre, yo sé a dónde quiero apuntar, está bien. Lo entiendo, entiendo. ya puede haber un montón. El tema es que Sí, sí. la repartición no le interesa si a vos, si tenés computadora, si no tenés computadora, si tenés plotter, si no tenés plotter. Yo no tengo plotter y no tengo impresora y hago trabajos y entrego los trabajos y bueno, tengo que pagar por la impresión. Mira algo muy característico. Empezamos la devolución de un examen parcial, éramos 46 y ahora somos 38. Quiere decir que no hay interés, y la verdad, muchachos, si no hay interés de aprender, nosotros no podemos enseñar. No podemos enseñar si no hay interés de aprender. Eso tiene que quedar claro. Entonces, siguiendo, y los casos particulares después los podemos ver, pero, Bien. por ejemplo, vos, Maximiliano, que citas un tema fácil, o un tema que te dolió, no sé cómo dijiste, Es que no supe decirlo, que me costó, creo. aproximadamente un 90% de personas de exámenes que no pusieron bien cuántos ejes tiene un teodolito. Eso es, pero básico, 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 básico. Estamos hablando de cuestiones de geometría, muchachos. La Sí, sí, vertical, sí. la horizontal. No hace falta prácticamente que vean una clase mía ni del No, ingeniero. no, ese sí lo tuve en cuenta. Que ustedes me digan, no tengo conexión, excusas y vamos a los resultados. Nosotros vamos a ir a los resultados. No podemos evaluar por las excusas, lamentablemente. No podemos hacer eso. Entonces, una respuesta que era muy fácil, pero muy fácil, demuestra que no han estudiado. No han estudiado. Entonces, siguiendo con esto, el valor, digamos así, de las respuestas es las múltiples opción tienen un punto, múltiple opción bien contestada. ¿Qué significa múltiple opción bien contestada? Cuando tiene una respuesta correcta, la respuesta correcta. Si es de múltiples respuestas, tienen que estar todas las respuestas correctas. Si hay dos, la respuesta está mal. Si hay una, la respuesta está mal. Y si hay 6, como mucha gente ha puesto, todas correctas, también está mal. ¿Está? Si está incompleta está mal. Y si están de las 3, por ejemplo, las 3 correctas, esa es la opción correcta que logra un punto. El desarrollo lograba 3 puntos, obviamente totalmente completo, y lo que es básicamente eso en lo que es temas, llamémosle, con y sin quita de puntaje. Es decir, hemos adoptado para no ser, digamos, para no penalizar a tanta gente, hemos adoptado que, por ejemplo, aquellos parciales que no tienen nombre, no son penalizados. ¿Se entiende, no? O sea, de todo esto que estamos resumiendo,
solamente tiene penalizaciones que respondió mal la pregunta, pero, por ejemplo, el error de ortografía, la improlijidad, los tachones, improlijidad en hojas arrancadas, por ejemplo, que eso ya también lo hablamos previamente. La falta de claridad en el desarrollo del tema, es decir, el mal organizar, digamos, el organizar mal la justificación, por ejemplo, eso no descuenta puntos. No hemos descontado puntos por todos esos elementos, pero lo queremos dejar en claro porque un plano, por ejemplo, vamos a lo más lógico, un plano entregado en cualquier lugar, incluso a cualquier cliente, no va sin nombre. Entonces, ¿cómo ustedes entregarían, cómo se les ocurre entregar la hoja que era la que tenía que tener el nombre sin nombre? Yo, la verdad que es que no me lo puedo explicar. No me puedo explicar cómo un estudiante de ingeniería de tercer año entrega una hoja que los profesores le dicen que tienen que tener nombre y dice nombre y apellido sin nombre y apellido. La verdad, no me lo puedo explicar. Y del punto de vista, entonces, para que quede claro, lo único que quita puntaje es haber hecho mal, digamos así, haber seleccionado mal el punto en la opción. Y a modo de tranquilidad, si se quiere, para aquellos que no han leído el reglamento de la cátedra, hay hoy dos grandes grupos. Los estudiantes que han logrado en el examen práctico un 6, obviamente con esa nota, ustedes pueden continuar y no hace falta que recuperen nada. En el caso de tener menor que 6, sí van a tener que recuperar. En la parte práctica, el 4 ya les sirve, digamos así, como regularidad. Es decir, aquellos estudiantes que hayan logrado un 4, no hace falta que recuperen el teórico. Pero no van a poder lograr una performance, digamos, de, por ejemplo, aprobación directa o, digamos, depende de las aspiraciones, pero como mínimo, el 4 los llevaría, si cumplen todas las condiciones, ¿no? Siguen cumpliendo todas las condiciones, a lo que es la regularidad. Y los recuperatorios son a final del año. Hemos tenido una lluvia de mails de recuperatorio de guías y cosas que ya la hemos hablado, ya están en el reglamento de cátedra. Los recuperatorios son en noviembre, o sea, hoy la urgencia no es el recuperatorio, sino ver qué es lo que está pasando, por qué están estudiando mal o no están estudiando. El práctico, por ejemplo, era calcular un ángulo. O sea, menos que eso, la verdad, no me explico qué podríamos haber tomado. Es el cálculo de un ángulo. Y como sí, para tener una alerta, que ustedes pueden recuperar un parcial práctico y un parcial teórico. Solamente uno del teórico y uno del práctico. Con lo cual, por ejemplo, si a alguien le fue mal en este parcial, le va mal en el parcial que viene, ya queda libre del teórico, del teórico o del práctico. Esa es la condición de pasa o no pasa. Solamente la quería refrescar y alertar para que aquel que está en una situación media comprometida, bueno, pueda tomar cartas en el asunto, ¿no es cierto?, para poder tener digamos así, el control de la situación, digamos. No sé si hay alguna pregunta o ha quedado alguna duda. Por mí ya estarían todos los temas planteados para hoy. Perdón, profe, ¿las notas ya están cargadas? Andrés estaba con eso de las notas. No sé qué lograste definir, Andrés. Sí, hay
ahí las pude hacer, todavía no las subí para que no se distrajeran. Si se fueron 4 y si yo subí las notas se van a desconectar directamente. Ahora cuando termine la reunión les va a aparecer en autogestión, no en la UV, en autogestión, a cada uno personalmente le va a figurar su calificación. Ah, perfecto, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno. Entonces, por nosotros, por mí por lo menos, no sé vos, Andrés, hemos terminado. De mi parte también estamos. Bueno. Los dejamos entonces seguir continuando con el día. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Oh.